Bienvenidos una vez más, apreciados hermanos y amigos. Hoy haremos el estudio correspondiente al día martes, que dice un misterio, la Gran Babilonia. Oremos. Amado Padre Celestial, te agradecemos por darnos el tiempo y la oportunidad de poder abrir tu santa palabra y hacer el estudio de esta mañana. Sé tú nuestro Maestro por medio de tu Santo Espíritu, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Trataremos de descubrir el origen de Babilonia y por qué la Biblia lo describe como un misterio. Vayamos un poquito más para ir estudiando esta temática. Hemos de tratar de descubrir cuál es el origen de Babilonia como tal, de la ciudad, para poder hacer las aplicaciones espirituales. Por lo tanto, hemos de entender que necesitamos regresar al inicio, al origen del todo. Y encontramos ese origen en el libro de Génesis, capítulo 11, versículo 9. Demos lectura a este pasaje. Dice la Escritura: por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Recomendamos la lectura del capítulo 10 y 11 del libro de Génesis para tener un poquito más de contexto a la hora de estudiar el origen de la Torre de Babel. Pero en pocas palabras, se originó después del diluvio. Así que, para entender la naturaleza de la Babilonia espiritual que estamos estudiando en el libro de Apocalipsis, necesitamos volver al Génesis como lo estamos haciendo, donde se construyó la Torre de Babel, y que Dios confundió el lenguaje de ellos. En otras palabras, Babel significa confusión, ¿ok? ¿Qué significa la Torre de Babel? Es un símbolo de autosuficiencia humana, la autopreservación y la independencia de Dios. De tal manera que en ese mismo sitio donde se construyó la Torre de Babel, más tarde se levantaría Babilonia. Por lo tanto, el origen de Babilonia es Babel, y Babel significa confusión. Cuando hablamos en Apocalipsis de Babilonia, estamos hablando de confusión espiritual. Por eso es que la Biblia le describe misterio. Con esto hemos descubierto que el origen de la Babilonia es Babel, y Babel significa confusión. De tal manera que este sistema religioso, cuando presenta sus doctrinas, son doctrinas de confusión. Vayamos un poquito más adelante, como usted está contemplando en pantalla. La Biblia nos presenta, para no tener lugar a dudas, ¿de qué sistema estamos hablando cuando decimos Babilonia espiritual, la ramera? Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 17, verso 3 al 4. Dice la Escritura: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Al leer estos pasajes, hemos de prestar atención a algunos detalles. 1. Una mujer. Hasta aquí hemos descubierto que una mujer en la Biblia representa una iglesia, y en este caso es una mujer adúltera, una iglesia falsa. 2. Esta mujer está sentada sobre una bestia. Una bestia en la Biblia representa un poder.
Y esta bestia tiene 7 cabezas, lo cual queremos saber. Pero también dice que esta mujer, esta iglesia, está adornada de púrpura y escarlata, de oro y de piedras preciosas. Así que tenemos que preguntarnos, ¿qué significa todo esto? Vayamos con la última parte, el por qué esta iglesia se viste de púrpura y escarlata, por qué la Biblia lo describe así. Y cuando nosotros rastreamos la historia, tomamos libros que realmente un poquito aporten a tener certeza en la afirmación que hacemos. Por eso en su libro sobre la vida de Constantino, del historiador eclesiástico Eusebio de Cesarea, que fue contemporáneo de Constantino, cuando se estaban mezclándose el cristianismo y el paganismo, como resultado iba a surgir el catolicismo. Él dice lo siguiente: para atraer más al cristianismo a los ojos de la nobleza, de los reyes, los sacerdotes, en este caso ya los católicos, adoptaron las prendas exteriores y los adornos que se usaban en los cultos paganos. Lo que está diciendo Eusebio es que al mezclarse el paganismo con el cristianismo, iba a surgir algo nuevo, y eso es el catolicismo. Pero los sacerdotes cristianos que querían tener buena recepción a los ojos de la nobleza, adoptaron, dice, las prendas externas que solían usarse en los cultos paganos. Por eso digo que es una fusión de cristianismo y paganismo. Por eso Apocalipsis lo describe de esa manera. Pero vayamos un poquito más preciso. Cuando hablamos de 7 cabezas, la misma Biblia dirá qué representa ello. En el versículo 9 del mismo capítulo 17 dice la Escritura: las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer. ¡Qué magnífico! Lo que está diciendo en otras palabras es que esta iglesia mujer se sienta en un lugar donde tiene 7 montes, 7 colinas. Y queremos ir un poquito a valernos de este autor. El profesor de Historia y Religión, Ernest Martin, dice lo siguiente: el hecho de que a Roma se le conocía como la ciudad de las 7 colinas fue lo suficientemente significativo para presentarla como una ciudad sagrada y santa. Lo que estamos concluyendo, apreciados hermanos y amigos, es que estamos hablando de un sistema religioso, una mujer que está sentada sobre 7 colinas, que está adornada de oro, piedras preciosas, y su vestimenta es de púrpura y escarlata. Usted tiene que mirar y decir, ¿qué iglesia cumple con estas características? Sin lugar a dudas, podemos concluir que estamos hablando del sistema católico romano. Vayamos un poquito más. En el libro de Apocalipsis, capítulo 17, verso 5, encontramos otra descripción, que es una madre. Por eso dice la madre y las hijas. Apocalipsis, capítulo 17, verso 5, dice la Escritura: y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. En este pasaje tenemos muchas cosas que describir, pero solamente vayamos a 2 de ellos: Babilonia la Grande y 2, madre de las rameras. Babilonia la Grande incluye al protestantismo apóstata en el tiempo en que se considera, por lo tanto, las hijas de esta madre son las diversas organizaciones religiosas que componen el protestantismo apóstata. Y usted dirá, ¿y por qué todo esto, hermano? Porque diremos una cosa:
no solo se puede referirse a la iglesia romana, pues dicha iglesia está en condición caída desde hace muchos siglos. De manera que cuando dice ha caído Babilonia, no solo se refiere al sistema católico, porque las escrituras nos dicen que también tiene hijas, y si la madre cayó, las hijas también. Así que el mensaje de Apocalipsis 14, que anuncia la caída de Babilonia, debe aplicarse a comunidades religiosas que un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. Conflicto de los siglos, página 433. Así que estamos descubriendo por qué la Biblia le dice un misterio, por su origen, por su ubicación, por la relación que tiene con las hijas y las hijas con la madre. Y finalmente, para ir concluyendo en este día, vamos a ver la última característica del estudio de esta semana. Ebria de la sangre de los santos. Apocalipsis capítulo 17, versículo 6. Dice la escritura: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Juan describe esas palabras. Llama la atención algunas cosas que debemos prestar atención. Número 1, mujer ebria. ¿De qué? De la sangre de los santos, sangre de los mártires. ¿Por qué lo describe la Biblia así? Porque este sistema es tan malvado que se le ilustra como ebria, borracha con la sangre de santos y mártires de Jesús. Usted podrá corroborar eso en el libro de Isaías, capítulo 49, verso 26. Este derramamiento de sangre enlaza a la Babilonia del tiempo del fin con el cristianismo apóstata medieval, donde la profecía bíblica nos dice que tendría el poder por tiempos y la mitad de un tiempo, o su correspondiente 42 meses, o también 1260 días, en profecía años, donde cumple las características de ese sistema que derramó la sangre de los mártires de Jesús. Y en ese periodo estaba dirigido por el sistema papal y fue el responsable de la muerte de millones de cristianos que permanecieron fieles al Evangelio. Queremos resumir lo estudiado hasta aquí. Como vimos, Babilonia se origina en Babel, y Babel significa confusión. ¿Por qué? Pues todo esto se levantó como contradiciendo la voluntad y la palabra de Dios. Es más, la Biblia nos ubica geográficamente la posición de esta iglesia. Algunos se preguntarán, ¿acaso no hay otra ciudad con otros 7 montes? Sí, pero que cumple con estas características, sin lugar a dudas, es la Iglesia Católica Romana, como lo estamos viendo a la luz de las Escrituras y la historia. También vimos que es una madre que tiene sus hijas. ¿Por qué? Porque juntamente la madre con las hijas han caído. Y que esto se debe aplicar no solo a la Iglesia Católica Romana, sino también se debe aplicar el mensaje del segundo ángel sobre la caída a diversas organizaciones religiosas que pues componen el protestantismo apóstata, que alguna vez fueron puras, pero más tarde se corrompieron. Así que el mensaje del segundo ángel realmente es significativo para este tiempo.
finalmente vimos que esta mujer está ebria de la sangre de los santos. Está borracha porque nos hace ver su maldad cuando tuvo el poder por 1260 años o 42 meses, o también por tiempos y la mitad de un tiempo, en la cual podemos ver a través de la historia que se cumple por el poder dirigido del sistema papal, en la cual murieron millones de cristianos que fueron fieles al Evangelio. En este día realmente hemos descubierto muchas cosas que necesitamos comprender, apreciados hermanos y amigos, pero rogarles que hagan el estudio personal del libro de Apocalipsis en relación al libro de Daniel, para poder tener una conclusión personal. Por eso es que sugerimos un estudio un poco más detenido de la palabra de Dios. Y cuando encontramos el resultado que estamos encontrando, la Biblia pues presenta, no haciendo un ataque de forma personal a individuos, sino a un sistema que está controlado por el mismo Satanás, pero que dentro de ella Dios tiene un pueblo, y nuestra labor es anunciar este mensaje, pero de manera cuidadosa, apropiada, con mucho tacto, ya que tenemos prójimos dentro de este sistema, que al oír el mensaje, llegará el tiempo en que saldrán. Queridos hermanos, ha sido una gran lección el estudio de este día. Agradecemos el que usted se tome el tiempo para poder estudiarlo, escucharlo y analizarlo por usted mismo. Si Dios lo permite, estaremos el día de mañana para seguir aprendiendo sobre la lección que estamos llevando en la semana de esta ciudad llamada confusión. Comparta este mensaje con sus amigos, seres queridos, para que pueda ser una bendición en la vida de ellos. Que el Señor les bendiga.